Actúa desde la sombra con determinación, usando su dinero y poder para manipular la economía y la política. Puede ser más peligroso que una bomba nuclear. Palabras que provienen de la mano derecha del expresidente de Estados Unidos. ¿Es este judío el villano detrás de la manipulación de la economía mundial? Vamos a descubrirlo. Nació en 1930 en Hungría, en una época de grandes cambios en Europa. Cuando tenía apenas 9 años, la Segunda Guerra Mundial estalló y su vida dio un giro drástico. Siendo judío, tuvo que enfrentarse a dificultades adicionales para sobrevivir a la guerra. Tras la guerra, y con su país bajo el control de los comunistas, decidió mudarse a Inglaterra, donde completó sus estudios hasta 1954. Pero su verdadera aventura apenas comenzaba. En 1956 se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en un fondo de inversión llamado FM Mayer. Ahí empezó a especializarse en acciones de empresas europeas, lo que le permitió hacerse un nombre en el mundo de las finanzas. En sus primeros años se le conocía por seguir una estrategia clásica de inversión. Buscaba empresas que estaban infravaloradas y las compraba a un buen precio. Esto lo hizo ganar fama y le permitió reunir dinero suficiente para abrir su propio fondo de inversión. Pero lo más interesante vino después. Antes de lanzar su propio fondo, empezó a desarrollar una nueva forma de ver los mercados financieros. Creó una idea que cambiaría por completo la forma en que entendemos las inversiones. Esta idea es lo que hoy conocemos como la teoría de la reflexividad. Básicamente dice que los mercados no solo reflejan lo que pasa en el mundo, sino que las creencias de las personas pueden cambiar la realidad económica. Es decir, los mercados no siempre son racionales y a veces las expectativas de los inversores pueden crear una realidad completamente diferente. ¿Ahora ya sabes de quién estamos hablando? ¿No? Vayamos a verlo. Después de 15 años de trabajo y aprendizaje en el mundo de las finanzas, desde que terminó sus estudios en 1954 hasta 1969, finalmente tomó la decisión de dar un paso importante en su carrera. Con 39 años de edad, en 1969, decidió abrir su propio fondo de inversión. Y aunque su primer fondo pertenecía a la empresa en la que había trabajado, no tardó mucho en hacer algo aún más grande. Ese primer fondo comenzó con un capital de $4 millones, de los cuales 205.000 eran suyos. Pero el verdadero cambio llegó solo un año después, cuando decidió abrir su propio fondo de inversión, por fin sin depender de su antigua empresa. Ese fondo sería conocido como Soros Fund Management. Y sí, si pensabas que este supuesto villano es George Soros, estás en lo cierto. Pero, ¿qué sucedió con estos dos fondos? Te cuento algunos detalles interesantes. Soros estuvo gestionando ambos fondos hasta 1973, pero tuvo que dejar de hacerlo debido a un conflicto de intereses. Sin embargo, no se detuvo ahí. A través de su fondo Soros Fund Management, continuó creando nuevos fondos bajo el nombre Quantum Fund, lo que le permitió ampliar su poder y su presencia en el mundo financiero. En estos fondos, figuras como Jim Roger o Stanley Druckenmiller fueron parte de su equipo. Estos dos inversores de renombre fueron piezas cruciales en las estrategias que hicieron crecer sus fondos y consolidaron aún más su influencia. Pero en 2011, Soros tomó una decisión importante. Anunció que disolvería Quantum Fund y que a partir de entonces solo gestionaría el dinero de su propia familia bajo Soros Fund Management. Así fueron los comienzos de Soros. Tras 15 años de experiencia y algunas inversiones, logró crear su propio fondo. Pero, ¿cómo es que George Soros se ganó la fama que lo ha puesto en la boca de los más altos cargos del planeta? Principalmente con una sola operación. Esta famosa operación es conocida como la que le apodó el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Esta historia involucra a dos países, Alemania y Reino Unido, dos miembros de la Unión Europea y del Mecanismo Europeo de Cambio, conocido como el ERM. El ERM consistía en fijar los tipos de cambio entre las monedas de los países europeos dentro de un rango determinado, donde las divisas podían fluctuar, pero solo dentro de límites preestablecidos. Veamos cómo estaban las cosas en 1992.
En ese momento la economía británica estaba en caída libre. El PIB llevaba decreciendo desde 1989. La inflación era altísima y para combatir la desaceleración económica, el gobierno estaba reduciendo los tipos de interés, lo que en realidad empeoraba la situación inflacionaria. Lo más crítico de todo era que la libra esterlina estaba en el nivel más bajo permitido por el ERM frente a otras divisas. Por otro lado, teníamos a Alemania, que en 1992 estaba viviendo todo lo contrario. La economía alemana crecía con fuerza, los tipos de interés eran altos, lo que atraía a los inversores a comprar marcos alemanes. Esta compra constante de marcos hacía que la moneda alemana siempre estuviera en la parte superior del rango establecido por el ERM. Y es aquí cuando entra George Soros en la historia. Viendo la libra esterlina en mínimos y el marco alemán en máximos, y con una economía alemana más fuerte y una británica más débil, Soros apostó a que era insostenible mantener la libra en esos niveles bajos. En 1992, Soros empezó a acumular una posición corta sobre la libra, lo que significa que apostaba a que la moneda británica se devaluaría. Se estima que esa posición llegó a ser de más de 10.000 millones de libras esterlinas. Es decir, Soros estaba apostando fuertemente a que la libra caería debido a la recesión del Reino Unido. Lo interesante es que Soros hizo pública su jugada, lo que llevó a muchos otros inversores a seguir su ejemplo. La presión sobre la libra aumentó y pronto se convirtió en una bola de nieve. El 16 de septiembre de 1992, conocido como el Miércoles Negro, la situación se volvió insostenible para el gobierno británico. El gobierno de Reino Unido tuvo que abandonar el sistema europeo de cambio, incapaz de mantener la libra en los mínimos establecidos. En ese día, la libra sufrió una caída estrepitosa y el Banco de Inglaterra perdió entre 3 y 3,5 mil millones de libras esterlinas. Mientras tanto, Soros y sus inversores ganaron más de 1.000 millones de libras. Esta operación es la que realmente le dio fama, pues puso al gobierno británico y a toda Europa en jaque. Pero aunque muchos lo señalaron como el culpable, recordemos que Soros no fue el único fondo que apostó contra la libra. Había muchos más fondos involucrados en la operación. Esa no fue la única victoria de Soros, y tampoco todos sus movimientos fueron aciertos, pero sin duda, esta operación consolidó su reputación como uno de los inversores más audaces y polémicos de la historia. En el lado positivo de su legado, debemos destacar la Open Society Foundation, la fundación de Soros, que ha donado más de 32.000 millones de dólares. De esa cantidad se calcula que más de 20.000 millones han sido destinados a combatir la pobreza en países en vía de desarrollo, apoyar los derechos colectivos de la comunidad LGTB y luchar contra el racismo. Pero la historia de Soros no se limita solo a la filantropía. También se ha visto muy involucrado en activismo político a lo largo de los años. De hecho, su influencia en la política global es notable. Por ejemplo, en 2004 se opuso activamente a la reelección de George Bush. En 2008 apoyó a la candidatura de Barack Obama, contribuyendo a su campaña con grandes sumas. En 2016 se le señaló por donar más de 7 millones de dólares a la campaña presidencial de Hillary Clinton. Y en 2020 también se le vinculó con la financiación de la campaña de Joe Biden. Y por último, en 2024, a través de Democracy PAC, Soros contribuyó con 56 millones de dólares a la campaña de Kamala Harris. A lo largo de los años, Soros ha sido un firme opositor a Donald Trump, destinando importantes sumas para respaldar a candidatos y causas que se oponían a las políticas del actual presidente de Estados Unidos. Hace un par de años, en un vídeo, Soros mismo dijo: "Depende de nosotros luchar por lo que creemos". Esto nos lleva a la pregunta: si tuvieras el dinero y el poder de Soros, ¿y piensas que tus acciones podrían mejorar el mundo en el que vivirían tus hijos? ¿Intervendrías? ¿Crees que sus implicaciones son realmente malas?
o lo que hace lo convierte en un humanitario que lucha por un mundo mejor? Entre todos podemos llegar a una conclusión más clara sobre si Soros es el villano o el héroe que algunos aseguran. Deja tu comentario y hablemos de ello. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y éxito en tus inversiones.